Desde que nacemos en Cuba, a los cubanos se nos dice que vivimos en el único paraíso del mundo donde la educación es gratuita, sin entrar en el error conceptual que supone confundir gratuidad con sistema público y sistema público que además de impuestos se cobra lealtad ideológica. Hoy, un cubano que ha logrado emigrar a España y estudiar en una universidad pública nos desmiente años de narrativa y nos cuenta cómo lo hizo. Así que Marcos, bienvenido al canal. Muchísimas gracias, la verdad que es un placer estar aquí El y placer es nuestro. espero que toda la información que pueda dar sea de utilidad para todas las personas que nos vean. Seguro. Empecemos un poco por el principio. ¿De qué provincia eres en Cuba? ¿Qué hacías en Cuba y por qué es que decides salir? Bueno, mira, te comento, soy de Santo Espíritu, Ah, mira, bueno, tú eres de Ciego, ¿sabes? Del centro de la isla. estamos cerquita. La verdad es que la decisión de venir para acá no fue como tal una decisión planificada con mucho tiempo, sino que se dieron las circunstancias. Yo siempre había sido una persona que me gustaba estudiar, siempre había tenido la idea de, como prácticamente todos los jóvenes cubanos o la gran mayoría, de salir del país. No sabía cuándo, pero sabía que lo quería hacer. Llegué acá con 19 años, 19 años. hice el preuniversitario en Cuba. Mi idea inicial fue hacer la universidad en Cuba y una vez graduado venir para acá, pero como ya te dije, por circunstancias lo hice antes. De hecho, vine para acá un mes antes de empezar la universidad. Iba a estudiar lengua alemana en Cuba, en La Habana. Ah, mira, Vine para acá completamente inesperado, con la idea de poder buscar la manera de estudiar. estudiar aquí también. O sea Y que un mes justo antes de empezar la universidad en Cuba, decides irte. exactamente. Llegas a España. Una vez llegas a España, seguías con la idea de estudiar. Dijiste, yo voy a España y lo tengo clarísimo que voy a estudiar. O aquí cambiaron un poco las cosas. ¿Cómo fue ese proceso ahí? Una vez llegas, siempre tienes como una falsa percepción porque todo el mundo tiene que pasar por un proceso de adaptación. Mm, Entonces, al tú llegar, te das cuenta de que muchas cosas que creías que eran de una forma, pues son de otra. Entonces, llegas con la idea de estudiar, te das cuenta de que no es tan fácil, que es complicado, que necesitas apoyo de tus padres, necesitas ayuda económica. Entonces, al llegar, sí, seguía con la idea, pero poco a poco me fui dando cuenta de que no era tan fácil como creía. claro, porque el tema es que llegues con la misma cantidad de años que tienes Claro, de atraso. exactamente. Llegas a competir con personas de 19 años que ya llevaban una vida aquí, que sus padres tienen pues su casa aquí y nosotros llegamos a empezar a alquilar, a empezar desde cero en todo, a empezar a buscar un trabajo, adaptarnos a un Exactamente. mundo completamente nuevo, adaptarnos a todo. Entonces llegas, seguías con la idea clara de que querías estudiar, pero lo encontraste un poco difícil al principio. Sí, mira, te comento. Mi idea era, semanas antes de salir de Cuba, empecé a investigar las vías que había para entrar a la universidad, porque Mm, como ya te comenté, había terminado el bachiller en Cuba. Entonces, una vez llegado aquí, tenía que hacer unas pruebas que se llaman pruebas de competencias específicas. mm, En sí, abreviatura se llaman pruebas PCE, que es como la selectividad, la EBAU, lo que se le llama aquí la EBAU para estudiantes españoles, pero para extranjeros. Entonces, todo esto lo averiguaste en Cuba, estando en Cuba. empecé el proceso de averiguarlo en Cuba y ya cuando llegué aquí tuve que moverme, tuve que comprobar. Una vez llegué aquí, tenía el bachiller en Cuba haciendo el proceso de apostillamiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores, el sello que tienes que tener para traerlo para acá y homologarlo. Sí, eso es una Entonces, parte importante, discúlpame, y eso es una parte importante que a la gente que quiere estudiar en España, a los cubanos que quieren emigrar y venir a estudiar a España, tienen que saber el tema de el 12 grado apostillado es y homologado. Eso es un tema importante que tienen preferiblemente que venir con él para evitar todo esto de que, exactamente, porque aunque no quieras entrar a la universidad, ya sea para entrar a un FP sí, a lo que o... sea. En mi caso, por ejemplo, yo estudié Administración y Finanzas, una FP, pero privada, y lo necesité y ya yo lo traía de Cuba, entonces pues pude prácticamente desde que llegué a los 2 meses pude hacerlo. Siempre hay que tener paciencia, entonces Claro, llegas aquí y te das cuenta de que las cosas se empiezan a demorar. Llegué,
empecé a trabajar de camarero, ahí fue donde Ahí nos fue donde nos conocimos, conocimos, para la gente que no, ahí fue la donde gente no nos lo conocimos. sabe, ahí Muchas, no, de ahí nos conocemos. Trabajamos muchas juntos historias que tenemos ahí. en un restaurante, sí, Entonces, seguían pasando los meses, yo entré ahí porque obviamente no quería estar sin hacer nada y ya claro. vas ganando No, y dinero, necesitas dinero, cuando llegas claro, necesitas obviamente. dinero. Fue lo primero que hice sin haber trabajado nunca. Y ya habiendo entrado en mayo, pues todavía no se había terminado el proceso en Cuba, tenía el bachiller todavía en Cuba. Claro, eso te Pasó la atrasó. fecha del examen y todavía no tenía el bachiller aquí. Entonces se me agotó esa posibilidad. La idea de estudiar seguía en la mente. Lo que pasa es que al tú estar desvinculado tanto tiempo, te pones a trabajar, es un mundo completamente diferente. Claro, Al tú te estar desvinculas, es te como pasa desvinculas del estudio, con el servicio militar en Cuba, sí, que terminas el preuniversitario, empiezas en el servicio y hay una tasa altísima de estudiantes que ya no vuelven a la universidad, porque durante el servicio militar pues pierden esa línea que tenían, esa conexión, y ya tocan un poco el mundo laboral incluso a veces y dicen, pues ¿para qué la universidad? Y más claro. en Cuba, que al final ¿para qué, sabes? Uno de los errores que tú seguro has notado también, o quizás no un error, sino como que un cambio de mentalidad que tenemos los cubanos, no solo, o sea, al emigrar no solo a España, sino a Estados Unidos también puede ser, es que ya cuando te ves con la posibilidad de tener un trabajo Mm, que te permita sostenerte, sí, ¿sabes? Más uno siendo joven, sin haber nunca tenido una experiencia así laboral y cobras tu primer salario y de repente ves que, ¿sabes? Puedes comprarte tus propias cosas y aunque no sea mucho salario, pues es algo que nunca antes habías experimentado. Entonces cometes el error de quizás decir, bueno, ya, o sea, esto es lo más fácil, tengo un esto es lo más trabajo, esto seguro, es lo ¿no? más fácil. También es lo que la mayoría de la gente hace porque evidentemente no es fácil llegar a un país nuevo y estudiar. Es que llegar con tal nivel de atraso, saber la necesidad que tienes cuando empiezas nuevo, que tienes que hacer dinero sí o sí, que tienes que empezar tu Exacto. nueva vida desde cero, es incluso en negativo, porque mucha gente Sí, viene con deuda. Entonces, ver que tienes esa posibilidad de empezar a hacer dinero pronto, pensar en estudiar, o que si entonces todo el mundo coge el camino más fácil, la mayoría de la gente coge el camino más fácil, o mucha gente también coge, como en mi caso, seguir trabajando y estudiar. Pero eso claro, es tema para otro video, en el que también es una opción, porque al final mucha gente de la que está viendo el video es porque claro. quiere estudiar en España. Entonces, también es una opción. La opción dual en España existe, que es pues compaginar la formación con el trabajo. La formación, ya sea online o semipresencial, la puedes compaginar con el trabajo. Fue un poco lo que me pasó a mí. Yo nunca desistí en la idea de que quería estudiar, pero sí que es verdad que al estar un tiempo desvinculado, como que, o sea, en tu entorno se habla de todo menos estudiar. Entonces, uno, quieras o no, se ve influenciado por las personas con las que te Por relacionas. supuesto. No se me quitó la idea de estudiar, pero sí como que estuve un tiempo como perdido. No me llegaron los papeles en tiempo, no pude presentarme a los exámenes en mayo. Claro, esa perseverancia se ve comprometida. La opción que tuve fue optar por la UNED, que para las personas que no sepan lo que es la UNED, es una universidad pública en España que es completamente online. Claro, y esa es la mejor parte que yo veo en el sistema educativo español, y es esa posibilidad de realizar formaciones duales, formaciones a distancia. Esa es una de las mejores cosas que veo, porque te permite empezar a trabajar, empezar a ganar dinero, y si tú eres bastante autodidacta, si tienes la capacidad de estudiar en casa por ti mismo, pues puedes llevar esa doble vida bastante bien y al final pues ganar dinero y graduarte. Vamos a aterrizar un poco ahí, porque esta es pues la información que más bien le interesa a la gente. Vamos a volarnos un año y medio de trabajo en el que yo sé que estabas trabajando y yo sé lo que estabas haciendo, pero que al final el video es sobre el Claro, estudio. Entonces, pero cabe destacar que estuviste esa cantidad de tiempo trabajando, probando suerte por aquí y por allá. Y cuando decides empezar el camino de la universidad, de decir yo voy a empezar la universidad, ¿cuál fue ese proceso? ¿Qué tienes que hacer para aquella gente que quiere pues estudiar en España y que piensa que no es posible de forma pública, en la universidad pública? ¿Cómo lo hiciste? Vamos a entrarnos en el proceso. vale, mira, al llegar con una edad de 18 o 19 años, como fue mi caso, que llegué con 19 años, tú en la mayoría de las veces o ya terminaste el bachiller en Cuba, que fue Mm, mi caso,
o no lo has terminado, estabas en primer año de bachiller en Cuba o en segundo año. En el caso de que, por ejemplo, llegues con, habiendo estado en Cuba en primero o segundo año, puedes tomar la alternativa de hacer segundo de bachiller acá, que sería como duodécimo grado en Cuba. Claro, para la Segundo, gente que no sabe, aquí la ESO, Educación Secundaria Obligatoria, tiene 4 años, a diferencia de Cuba que son 3, tiene 4 años. Y luego el preuniversitario, el bachiller, pues serían 2 años. Son 6, igual que en Cuba, lo que la secundaria es 4. entonces puedes tomar esa alternativa, hacer segundo de bachillerato, te Sí, sí. presentas a la EBAU, que son la selectividad de aquí, vendrían siendo como las pruebas de ingreso de aquí, para compararlo con Cuba, y haces todo el proceso como lo haría cualquier persona que estudie aquí en bachiller, que nació aquí, lo haces como ellos. Entonces, esa es una alternativa. Cabe destacar que tú no eras residente, tú eras ciudadano español. Exacto. Eso me facilitó Aunque, muchísimo el proceso. aunque existen muchísimas alternativas para las personas que vienen con residencia. En España existe la universidad pública, las FP, que son formaciones profesionales, que son una alternativa al estudio, y que existe la posibilidad de realizarlo público o privado. Entonces, esa es la primera vía. En mi caso no lo hice así y en retrospectiva quizás hubiese sido mejor porque esta vía, la principal ventaja que le hallo es que te permite insertarte en el sistema educativo español, que es diferente al de Cuba y como todo requiere un proceso de adaptación. No significa que sea más difícil, sino que sencillamente es diferente. Sabemos que es posible para aquellos cubanos que acaban de llegar, que tienen pues bachillerato o incluso ni tienen el bachillerato, pero sí que terminaron la secundaria. Hay muchas opciones después de la secundaria. Básicamente el proceso de forma bien generalizada y bien sencilla en España, después de la ESO, de la secundaria, pueden optar por una FP, formación profesional de grado medio, o hacer las pruebas de acceso a la formación de grado superior, o el bachillerato. Si cogen el bachillerato, que son 2 años. Luego del bachillerato pueden optar por la universidad o una FP de grado superior, pero sin pruebas de acceso. Una vez sabiendo que es posible, la pregunta es, ¿esto es gratis? ¿Cuánto te ha costado todo esto? ¿Pudiste hacerlo de forma gratuita? ¿Te ha costado mucho dinero? ¿Cómo pudiste ingresar en la universidad pública siendo emigrante, pero español? Por lo general, la tasa de matrícula anual de las universidades públicas en España suele estar en un rango de entre 600 y 1.200 euros aproximadamente. Pero algo que muchas personas desconocen, sobre todo viniendo de Cuba, es que siendo estudiante puedes optar a las becas del Ministerio de Educación, las famosas conocidas como Beca MEC. ¿Qué te posibilitan esas becas? Pues aplicas para ellas o sea, se abre un formulario que tú rellenas, no es para nada complicado, solamente tienes que poner tus datos, dirección. Esa información está muy bien porque imagínate, llegando desde Cuba, la gente. Nosotros llegamos sin información ninguna a un país completamente nuevo y muchas veces cometemos el error de pagar muchas cosas por las que no teníamos que pagar, porque el sistema público al final está subvencionando muchas cosas y esa es una de las que subvenciona. Exacto. Esas becas aplicas para ellas a través de un proceso, un formulario que se abre. Ya te digo, no es para nada complicado, rellenas tus datos personales, entonces ellos determinan si te van a dar la beca. O sea, beca, entendamos beca como ayuda económica, porque Claro, muchas veces desde Cuba se tiene, claro, esa era una duda que yo tenía. La beca era como estar en becado y claro, aquí la claro, beca es como esa subvención, esa ayuda económica que te dan. exactamente. Si finalmente te terminan aprobando esa beca, que para determinar si te la aprueban o no, se miran unos umbrales de renta, o sea, la administración pública mira los ingresos de tu familia del año anterior, porque imagínate que personas aquí que sus padres tienen negocios y pues bueno, relativamente les va bien económicamente y entonces pues la administración pública al mirar esos datos determina quizás que para ese tipo de personas no les hace falta esa ayuda económica. Entonces lo que hacen es mirar esos datos económicos y a partir de ahí determinan, Valoran si lo necesitan o no la valoran si subvención. eres merecedor de esa subvención. Sí, porque he escuchado que incluso no tan solo te subvencionan la carrera, sino que en muchos casos te dan hasta dinero para que puedas pues, pagarte el alquiler y muchísimas cosas más. Exactamente, tú ten en cuenta que la matrícula, en mi caso,
fueron 600 euros anuales. Entonces, vamos a ya entrar en números. La beca, si te la aprueban, en dependencia, como ya dije, de los límites de renta, en dependencia de los ingresos de tu familia, pues te darán más o menos dinero. Yo quería preguntarte, ¿con ese dinero de la beca te da para el año entero? ¿Te da para cubrir los gastos del piso y todo? Si es un piso de entre 200 y 300 euros, Piso compartido, ¿no? piso compartido, sueles compartir con estudiantes, Mm. entras en contacto con una casera y pues bueno, te pones de acuerdo con personas. Si pagas 200 o 300 euros al mes, si te dan de beca 5.000 euros, pues son 10 meses de curso. Entonces yo creo que para lo que es pagar el piso, quizás sí te daría. Obviamente necesitas el apoyo de tus padres también porque nunca se sabe, puede haber algún imprevisto u otros gastos que puedan haber, Claro, pues entonces necesitas apoyo de tus padres, pero por lo general esa beca te ayuda muchísimo. Y en comida, pues alguien gastará más, alguien gastará menos, pero creo que igual te puede ayudar claro. bastante. Con esta ayuda económica se desmonta la falacia que nos vienen contando de toda la vida de que en un país capitalista solamente pueden acceder a la educación los más ricos. Los más ricos, claro. Y eso es una pregunta pues que yo quería hacerte, porque en este canal, además de aportarle información clave a los cubanos que quieran emprender, estudiar, vivir y emigrar a España, también aportamos muchísimo valor informando especialmente a los cubanos dentro de la isla de cómo funcionan las cosas en el exterior una vez que tuvimos la oportunidad de conocerlo. Y una muy importante es esa, porque eso es un mito muy grande en Cuba, de que solo en Cuba la educación es gratuita, que ya partí diciendo de que no es gratuita, es un sistema público y que se paga con altísimos impuestos que aunque no se reflejan en nómina en Cuba, se pagan con un salario bien miserable. Y luego, pues 2 y 3 años de servicio social que pagan más que 10 universidades. Aquí, a ti no solo no te ha costado nada, sino que también te han dado dinero para que estudies. Ese choque de pensar de que en Cuba era el único lugar donde eso era posible y llegar a España y tener la oportunidad de hacerlo, ¿cómo ha sido ese choque para ti? Mira, evidentemente es un choque grandísimo porque te sientes que has sido engañado toda la vida. Ese choque fue grandísimo porque vienes con la idea de Cuba de que no puedes estudiar y aunque es difícil, yo en mi caso soy afortunado porque tengo el apoyo de mis padres. Aunque es difícil, créeme que sí es posible. Y muchas personas, por querer tomar la vía más fácil o no informarse bien, no toman esa opción y son personas que quizás vienen de Cuba con un potencial grandísimo. Son personas que en Cuba les gustaba estudiar, son personas cultas, que les gusta investigar, que les gusta crecer, que les gusta superarse. Y bueno, que de eso también trata tu canal, ¿no? Y pues bueno, es un poco como desmontar esa narrativa que nos vienen inculcando desde hace muchos años y decirles que sí, aunque es difícil, no es tan difícil como se cree y sí es posible estudiar en España. Para finalizar, quiero agradecerte toda la información que hoy nos has dado, que ha sido de gran ayuda a todos esos cubanos que están tanto dentro de la isla y necesitan información o quieren emigrar, y también para los cubanos que ya están en España y pues piensan si es una posibilidad estudiar en la universidad, si hay más opciones de estudio y quieren superarse en su vida profesional. Agradecerte por toda la información y recordarles que en este canal encontrarán información sobre inmigración, emprendimiento, cómo es vivir en España, cómo se puede hacer para emigrar a países como Suiza y de la mano de cubanos como Marco, cómo han hecho las cosas para que nosotros también podamos aprender. Suscríbete.